Representante de Pichincha por país. Porque si bien reformar este código de cara a la nueva Constitución se vuelve apremiante, no solamente porque data de 1861, sino porque el derecho evoluciona y evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Y creo que es fundamental comprender que la tarea de esta Asamblea es precisamente equiparar esa legislación secundaria a lo que hoy plantea la Constitución de Montecristi. Pero quiero hacer un especial énfasis en reconocer este enfoque de género y de derechos que ha dado la Comisión de Justicia a esta reforma. Y quiero empezar leyendo un párrafo de Alda Facio, en donde nos plantea que no necesariamente las cosas tienen que ser así, porque este Código Civil establece unas normas desde 1861, como acabamos de escuchar hace un momento, sobre los relativos incapaces y la posible afectación del derecho que se haría al no reconocer algo primordial, como es el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes. Y es también fundamental señalar que este código de 1861 es un código que no responde a un pacto general que hemos hecho los estados, como es la Declaración de los Derechos Humanos, que se emitió el 10 de diciembre de 1948. Por lo tanto, las premisas con las que el asambleísta que me antecedió la palabra invalidaba esta reforma, creo que se caen por su propio peso. Alda Facio decía algo importante: conceptualmente, las diferencias entre los sexos no implican desigualdad legal. Es posible concebir a mujeres y hombres como legalmente iguales en su diferencia mutua. Pero eso no ha sido el caso, al menos en los últimos 5.000 o 6.000 años. Desde el punto de vista histórico, las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están estrechamente ligadas. ¿Por qué están ligadas? Porque la diferencia mutua entre hombres y mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto a los hombres cuando estos primeros tomaron el poder y erigieron el modelo. Y sin duda erigieron un modelo en donde el derecho no se mantuvo al margen, sino el derecho lo que hizo precisamente fue reforzar esas formas de discriminación que hoy desde algunos argumentos se quieren sostener. Por eso es que esta reforma básicamente tiene que ver con el derecho de las niñas, los niños y adolescentes para la edad de contraer matrimonio, la voluntad de las personas de la misma orientación sexual o de una diversidad de orientación sexual para acceder a la unión de hecho, los temas vinculados a derechos patrimoniales que básicamente han afectado a las mujeres y la visión de la sociedad respecto de la infidelidad que por lo general estaba cargada en los hombros de las mujeres. Esas son las reformas que está tocando este código y por eso este proyecto de reforma al Código Civil, y por eso nos parecen importantes. Yo quisiera empezar abonando sobre la edad del matrimonio y aquí señalar algo que no solamente lo estamos haciendo como Estado y como Asamblea Nacional porque algunas mafias internacionales nos han sugerido, sino porque hay una realidad. Yo quisiera saber cuántas de las niñas que se presentó en los datos de la mañana son niñas que tienen condiciones sociales y económicas que no estén precisamente en los quintiles más altos de pobreza. Porque eso es lo que hay que cuestionarse, pues. Esta incapacidad relativa no es que les toca a todas las niñas y a todos los adolescentes. Les toca precisamente a los niños, a las niñas y a los adolescentes que están en situaciones de pobreza. Porque lo que hace el matrimonio es precisamente perpetuar esas condiciones de inequidad y pobreza. Por lo tanto, no me extraña que se haya planteado hace un momento la invalidez de la reforma porque supuestamente atenta contra las instituciones perfectas que nos ha planteado el derecho civil o el Código Civil. Obviamente un Código Civil que no enfrentan los cambios y la posmodernidad. Por eso es fundamental que nosotros acojamos no solamente en este caso las consideraciones que se han hecho de los informes
en este caso de la Asamblea General de Naciones Unidas, como la resolución 843, sino que respondamos también a la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque hay cifras en donde nos demuestran que nuestras niñas precisamente son las que están siendo abandonadas y marginadas y vulneradas en sus derechos. Quisiera también, señora presidenta y compañeros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hacer algunas observaciones sobre las uniones de hecho como Estado civil. Y aquí es importante que también podamos mirar cómo ha evolucionado esta institución sui generis de la unión de hecho. Si recordamos, en 1982 los legisladores le dieron un estatus legal para proteger a las familias. En 1998, en la Constitución del 98, se establece que ya la unión de hecho tiene los mismos efectos que debería tener el matrimonio. Y en el 2008 se logra un avance importante, en este caso para las personas que han decidido formar familias desde su condición como parte de la comunidad LGBTI. Y eso nos parece fundamental porque es reconocer las diversidades y los cambios que contempla la sociedad ecuatoriana. Y esta institución que ha ido evolucionando, sin duda reconocida por la Constitución, no ha tenido el mismo reconocimiento desde la legislación secundaria y sobre todo desde las instituciones que tienen que cumplir con en este caso, con la norma máxima como es la Constitución. Por eso es que no está de más lograr en esta reforma subir y dejar claro el estatus de la unión de hecho y lograr que se considere una más de las formas que el Código Civil establece como Estado civil. Y por eso nosotros queremos proponer a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado poder plantear la reforma al artículo, en este caso al artículo 331 y 332 del Código Civil, porque nos parece fundamental establecer claramente la unión civil, la unión de hecho, como un Estado civil. El ponente de la ley decía, no es solamente fundamental hacer la reforma al Código Civil, sino a la Ley de Registro Civil. Creo que ese es un tema que en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, que se viene discutiendo desde el 2012, esta reforma es importante contemplarla. Pero aquí, si bien reconocer la voluntad de la Comisión de Justicia, también por el activismo de la comunidad LGBTI que ha logrado que el Ejecutivo establezca este decreto en donde se logra la unión de hecho como un Estado complementario, pueda reflejarse en su máxima expresión, sin restricción de derechos. Y por eso me permito, señora presidenta, y a los compañeros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, plantearles dos preocupaciones. La una, que ya la hizo la asambleísta Marcela Guiñaga, respecto de la sociedad de bienes que está omitiendo, en este caso, la reforma. Nos parece fundamental garantizar esto. Y no solamente por las parejas del mismo sexo que están optando por la unión de hecho, sino por el 22% de los ecuatorianos que están accediendo a las uniones de hecho. Es fundamental garantizar esa sociedad de bienes, como lo explicó hace un momento Marcela Guiñaga. Pero nos parece poner una alerta, compañero Mauro Andino y compañeros de la Comisión de Justicia, respecto del artículo 24 de la reforma, en donde se está sustituyendo el artículo 223. En este artículo 223 se señala: se presume que la unión es estable y monogámica cuando la pareja así unida se ha tratado como tal en sus relaciones sociales y han sido recibidas por sus parientes, amigos y vecinos. Sin duda, este concepto podría tener cabida cuando se presumía la unión de hecho y se señalaba la necesidad del registro. Pero si ahora estamos planteando la reforma al Código Civil para colocar la unión de hecho como un Estado civil más, ya no estamos hablando de la presunción que tiene que realizar la sociedad como tal, de ese acuerdo de las partes, sino sobre la decisión, como decía Fernando Bustamante, soberana de esas parejas que optan por la unión de hecho. Por lo tanto, nos parece que en este artículo, en el 24, la parte final de
como condición para la unión de hecho, establecer que sea recibida por familiares y vecinos, sin duda no tiene cabida en este nuevo momento y en este nuevo estatus que estamos dando a la unión de hecho. También ahí es importante argumentar y reafirmar esta premisa con lo que establece la Constitución, con el artículo 67 y 68. El artículo 67 reconoce la diversidad de las familias y reconoce la diversidad de las familias que se hagan por hecho o por derecho. Por lo tanto, la unión de hecho no tiene que tener en este caso esta discriminación. ¿Qué plantea el artículo 67 de la Constitución en su segundo inciso cuando habla del matrimonio? Habla de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y se fundará básicamente en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Por lo tanto, si queremos equiparar la unión de hecho, sin duda, también con los candados que ya estableció la Constitución, equipararla como un Estado civil, no podemos, en este caso, hacer una redacción de la unión de hecho en la reforma al Código Civil, manteniendo esta exclusión. En el matrimonio no estamos planteando únicamente la voluntad de las partes, no que nos reconozcan los vecinos, que nos acepte la familia. Lo que interesa aquí es el libre consentimiento y la voluntad de las partes para acceder, en este caso, a este contrato y a este vínculo. Por lo tanto, estaríamos generando una discriminación en el concepto de unión de hecho al establecer la obligatoriedad de que haya un reconocimiento, en este caso, de la sociedad y de las familias. Quiero también, para finalizar, señora presidenta, sumarme a varias de las observaciones que ha hecho, asambleísta. Varias de las observaciones que se hizo en la Comisión General, en donde el Consejo de la Igualdad de Género planteó. Creo que hay que hacer una mirada integral, una revisión integral, precisamente para evitar seguir perpetuando las condiciones que el Estado patriarcal lo hizo a través del derecho y, en este caso, del derecho civil. Yo quisiera finalizar con algo que no se ha topado, pero sin duda lo hemos escuchado estos días, respecto del respeto también de las tradiciones culturales, cuando se ha planteado el equiparar la edad para el matrimonio de los niños, niñas y adolescentes. No podemos dejar de decir que las diversas formas de cultura a través del derecho o de sus costumbres han generado una condición de inferioridad de las mujeres respecto de quienes, en este caso, detentan la conducción de esas sociedades. Por lo tanto, creo que el relativismo cultural, en el caso de la edad del matrimonio de las niñas, no puede ser un elemento a considerar. Por el contrario, es importante que un acuerdo general como los derechos humanos y, en este caso, los convenios internacionales que como Estado hemos suscrito sean los que pesen para tomar esta decisión. Gracias, señora presidenta.